El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque me tocó vivirlo de cercas. Y para ello aquí tenemos al doctor Alonso Aranda, que es ginecólogo, y vamos a hablar específicamente de lo que es los miomas. Así es, muchas gracias por la invitación y pues es un tema muy interesante porque pues es un tema muy común y que a pesar de que es muy común, hay muchas cosas que las pacientes y los maridos, como me mencionabas en las pláticas anteriores, desconocen sobre este tema, ¿sí? Entonces es un tema muy importante y muy común. Y para hacer un pequeño paréntesis, ¿quién es el doctor Aranda? Ok, bueno, mi nombre es Alonso Aranda, soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. eh, Luego hice mi especialidad en el Hospital General aquí en Chihuahua, el Salvador Subirán, y pues actualmente trabajo ahí mismo en el Hospital General y pues ejerzo mi medicina privada, mi práctica privada, pues en mi consultorio, ¿no? Entonces ahí veo todo este tipo de pacientes. Que es donde tuvimos la oportunidad de conocerlo. Así es. Este, Retomando el tema, ¿qué es un mioma? Bueno, un mioma es un tumor benigno del útero, específicamente del músculo del útero, ¿sí? Hablando sobre eso, también es importante recordar que muchas veces escuchamos la palabra tumor y creemos que es un cáncer, ¿no? Ajá. Un tumor es eso, simplemente una bola, una tumoración, pero dentro de esos pues hay benignos y hay malignos, ¿sí? Porque luego le decimos a la paciente, tiene un tumor en su matriz y pues ya piensa en lo peor, ¿sí? Sin embargo, pues los miomas, que son los tumores más benignos, perdón, más comunes de la pelvis, o del útero, pues son estos, ¿sí? Simplemente tumores. Y en su mayoría pues son benignos, ¿sí? Menos del 1% nos hablan de que pudieran convertirse en malignidad, ¿sí? Pero es algo muy raro. ¿Y cómo se llegan a detectar? Porque, perdón, hay veces que se llega a pasar a la mujer años creyendo que lo que trae es como lo que pasó con mi esposa, de que creíamos que era un estreñimiento y se tocaba muy duro hasta que ¿cómo se llama? Nos dijo el doc que no era un estreñimiento, que era otra cosa, nos mandó a sacar radiografías, entonces ya vimos una bola y dijo que era una bolita así, y que al fin de cuentas fue una bola enorme que de 2,6 kilos. Ok, pues sí, desgraciadamente todavía falta mucho esta cultura en las mujeres, de tener sus chequeos de rutina, ¿sí? Lo que se recomienda es que año con año tengan su consulta ginecológica para detectar todo este tipo de problemas, y lo que tú comentabas era precisamente esto de cuándo se detectan. Entonces muchas veces estos miomas en las pacientes que nunca acuden a una consulta, pues los vemos o los detectamos ya hasta que la paciente tiene sintomatología, ya sea un dolor muy intenso, empieza con sangrados anormales, sangrados menstruales, sangrados uterinos muy abundantes, eh, otras molestias como molestias para orinar, estreñimiento, sí, que muchas veces lo confunden con otros o síntomas relacionados con otras patologías. Ajá. Hasta que llegan al ginecólogo, como le pasó a ¿no? Que primero fue al gastroenterólogo incluso antes de llegar al ginecólogo. Y luego tenemos las otras pacientes pues que si van a sus chequeos de rutina y pues que los encontramos ahí de manera incidental en una sonografía, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de poblaciones que es cuando se detectan. ¿Y más o menos a qué edad pueden empezar a formarse los miomas en la mujer? Bueno, como se trata, o se dice que el origen de estos tumores, de estos miomas, uno de los orígenes es una influencia hormonal, pues obviamente tenemos que van a estar o van a existir en la edad reproductiva de las mujeres, ¿sí? O sea, por ejemplo, no vamos a tener pacientes pubertas o pacientes menopáusicas que van a presentar estos miomas por la falta o la deficiencia de estas hormonas todavía en estos dos extremos de la vida de la mujer, ¿sí? Por eso es más común en la edad reproductiva.
¿Y el mioma va creciendo de forma regular o es irregular? O sea, puede empezar a crecer los primeros meses, años, y se para y vuelve a empezar a crecer, o cómo se Ok, desarrolla. el crecimiento de los miomas es muy variable, ¿sí? Incluso tenemos pacientes que les detectamos algún mioma y duramos meses o años en vigilancia y ese mioma se puede mantener ahí del mismo tamaño, incluso degenerarse, hacerse un poco más pequeño, o en el caso de las pacientes que tienen miomas enormes, pues seguir creciendo, ¿sí? Entonces no es como que, en un mes te va a crecer a tanto, en un año te va a crecer a tanto. Es Ujú. un crecimiento muy, muy Depende de irregular, cada ¿sí? cuerpo, como todo, ¿no? Exactamente, porque aparte de la influencia hormonal, pues también está influido por factores de crecimiento, entre otras causas o teorías que existen de por qué crecen los miomas. Por eso es la manera tan irregular de cómo crecen, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también en pacientes con índices de masa corporal muy alto, pues también tienden a tener miomas un poquito más grandes por el exceso de estrógenos que se producen en la grasita de estas pacientes, ¿sí? Entonces puede variar ahí mucho el crecimiento o el desarrollo de estos miomas. Y por ejemplo, hay factores externos que ayudan al crecimiento de los miomas. No, no, o sea, todo es Todo tiene que interno, ver con sí, la mujer. hormonal, sí. Y por ejemplo, una mujer se puede embarazar teniendo un mioma. Sí, sí se puede embarazar. Aquí otro punto importante sería hablar de la ubicación de los miomas, ¿sí? Los miomas eh, tienen una clasificación dependiendo de dónde se ubique, hablando del útero, ¿sí? Estrictamente en la pared del útero, en la parte más interna, por así decirlo, hacia la parte externa de la pared o hacia el lado interno, que es el endometrio. Sí, esto nos habla también de la clasificación de tumores o miomas submucosos, intramurales o subserosos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la localización del mioma, pues esto va a influir, en los embarazos, ¿sí? Si está obstruyendo la cavidad endometrial, ahí va a ser más difícil que una mujer se embarace, porque ahí es donde se anida un embrión, un embarazo. Ok. Entonces, si se localiza en esa parte, pues va a ser un poco más difícil. Si el tumor está hacia la parte externa, pues ahí a lo mejor por más grande que esté, no va a interferir en todo el proceso normal o fisiológico que ocurre para que haya un embarazo, ¿sí? Ya va a ser diferente que la paciente tenga dolor o no, pero en el embarazo pues no va a influir, ¿sí? Entonces, dependiendo la localización, a veces que están obstruyendo las trompas, ¿sí? Entonces todo eso pues va a dificultar un embarazo. Incluso muchas veces cuando la paciente va a la consulta porque no se puede embarazar, obviamente lo de rutina es una sonografía para descartar que tenga esos tipos de tumores, que estén eh, produciendo alguna obstrucción y que nos estén imposibilitando este embarazo. ¿Y se representan algún riesgo en cierto momento un mioma? En riesgo, por ejemplo, en comprometer la vida o algo así, Ajá. no es tanto en eso riesgo, por así decirlo, pero podríamos hablar de complicaciones en la cirugía dependiendo de dónde se ubique, sobre todo a la parte anterior del útero, cuando ya está muy cerca de la vejiga, donde está cerca de los ureteros, donde hay muchos vasos sanguíneos. Ahí se podría dificultar tal vez un poquito más la cirugía, tener a lo mejor complicaciones para la paciente, pero no tanto, tanto como Que comprometer se su van a vida. morir Ajá, o algo, exactamente. ¿no? Ajá. Y por ejemplo, alguna enfermedad crónica, si implica algún problema para operarlo, alguna complicación. Pues eso ya entraría como en general en cualquier cirugía. Si una paciente que tenga alguna patología ya de base, como una enfermedad, una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal que nos dificulte la cirugía, que entre a Incluso quirófano. perdón, el diabetes, ¿no? Ajá, pues ahí no sería tanta un impedimento para realizar una cirugía, ya sea para quitar el mioma o para quitar el útero. Sí, ya ahí habría que ver la diabetes si ya provocó un daño renal, de que la paciente pues no puede entrar a un quirófano porque está delicado todo su falla renal o si tiene alguna alteración cardíaca. Sí, entonces ahí se valora pues el riesgo-beneficio, sí.
si vamos a entrar a quitarle un útero y va a ser más el riesgo de que le pase algo por su enfermedad de base, pues tal vez ahí sí se pensaría en hacerlo. Ya de plano si la paciente pues está sangrando, no deja de sangrar, por más que le pases paquetes, no deja de sangrar, le das algún tipo de tratamiento, y no deja de sangrar, pues bueno, hay que ver el riesgo-beneficio de la cirugía. Y por ejemplo, ¿ahí existe un tratamiento que no tenga que ser una necesariamente una operación? Mira, ¿Algún medicamento que les ayuda, no sé, a reducirlo o a contenerlo? ahí sí, sí existen tratamientos, va a depender mucho también del tamaño del mioma, ¿sí? Un mioma muy grande, ¿sí? Hay una clasificación de los miomas y dependiendo del tamaño, pues nos van a decir si los miomas son de pequeños, de medianos o grandes elementos o miomas gigantes, ¿sí? Entonces, dependiendo del mioma, la localización, pues pudiéramos pensar en algún tratamiento médico, ¿sí? Que no es que el medicamento los vaya a desaparecer, pero sí nos pudieran ayudar a lo mejor a disminuir un poquito el tamaño, para pensar en una cirugía o sobre todo, por ejemplo, en pacientes jóvenes que no han tenido hijos, pero sí siempre el primer tratamiento, yo creo, o el más común va a ser la cirugía. Obviamente, en la actualidad, pues hay muchas cirugías donde dependiendo de la paciente, la de la paciente, si ya tuvo hijos, si ya no quiere tener hijos, pues se puede valorar desde una miomectomía, quitar el puro mioma o quitar su útero, ¿sí? Que en las pacientes jóvenes que no han tenido hijos o que ya han tenido hijos pero todavía están muy jóvenes, pues se puede pensar en quitar solo el mioma, ¿sí? Pero eso se valoran todos estos aspectos, ¿sí? Dónde se localiza, el tamaño del útero, la de la paciente, los síntomas de la paciente, para saber el tratamiento, ¿sí? A mí me sorprendía mucho por el tamaño de la operación, que básicamente era una cesárea. Exactamente. Y luego, bueno, ella está muy bien, está muy sana, que eso le ayuda a sanar rápido. Ujú. Pero sí me sorprendía porque la tenía que ayudar a cambiarse, bañarse. Entonces, ves la cortada. Ah, y luego eso es otro detalle que me llamó mucho la atención, que uno está acostumbrado a ver las operaciones esas que parecía como si hubiera sido un 100 pies, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y acá, pues no, nomás se ve La pura la rayita. pura cortada. Sí. Pues eso también va a influir en el tamaño de los miomas. Si en el caso pues tenía un mioma gigante, estaba demasiado grande, y pues para sacarlo ahí de la cavidad abdominal, pues sí tenemos que extendernos un poquito en la herida, ¿sí? Sin embargo, pues siempre se busca que la herida pues sea lo más estético posible, y que quede pues lo mejor posible para la paciente, ¿sí? Hay incisiones que las hacemos transversas, pero por ejemplo, específicamente en el caso de Raquel, el mioma estaba tan grande que una herida así transversa pues nos iba a dificultar sacarlo de ahí si así batallamos. Entonces, sí, pues por eso se decidió hacer ese tipo de cirugía. Y por ejemplo, ¿qué le recomendarías? Porque obviamente todos tenemos esposa, hijas, hermanas, sobrinas, tías, madre. ¿Qué le recomendarías a un hombre que se fijara y que fuera más empático con la mujer en ese sentido? Aparte de otros, ¿verdad? Porque estamos hablando que también hay cáncer de mama, cáncer de matriz, entre otras cosas. Para empezar, yo pienso que hablando de las parejas de nuestros pacientes, pues deberían de ser empáticos, ¿sí? Como tú mencionas, en la salud en general de la paciente, ¿sí? Pero hablando en el tema ginecológico, pues deberían de motivarlas a estar pendientes junto con ellas de que tengan sus citas anuales, ¿sí? Con el ginecólogo para detectar a tiempo todo este tipo de patologías, hacerse su chequeo anual. Sí, que no nada más es sonografía, es su papá Nicolau, su revisión de mastografías, para revisar sus mamas también, como dices, que va incluido en toda la exploración que hacemos pues los ginecólogos. Entonces, a partir de ahí, pues creo que es de lo más importante. Ya después en una paciente que tiene síntomas, pues sí, muchas veces, como lo mencionabas, pues se desconoce, ¿no? Y sobre todo los esposos desconocen todos estos síntomas relacionados con los problemas ginecológicos de sus esposas. Entonces,
verdaderamente deberían de, pues, de preguntarse o ser empáticos en cuanto a estos síntomas y preguntarle, pues, qué tienes, qué te pasa. Pero si desde un principio se hace esta cultura de consulta ginecológica de una manera anual, pues ellos mismos también van a estar enterados de que esos síntomas pueden estar relacionados con tal cual patología. Sí, y si ellos acuden con ellas a la visita al ginecólogo, pues también podrían entender cuando les pasa algo, como en tu caso que andabas con tu esposa, pues entendías ya, aunque desconocieras el tema, pues empezaste rápido a entender qué era lo que le estaba pasando, Y ¿sí? te sorprendes, ¿no? Exactamente. Porque me acuerdo que nos dijo un doctor, la mujer llega a una edad que la matriz sirve para dos cosas. O sea, la matriz sirve para tener hijos y para dar problemas. Pues sí, muchos médicos así lo mencionan, sí, de que si ya acabó su edad reproductiva, ya tuvo hijos, ahora el útero pues empieza a dar problemas, a dar sangrados, ¿no? Se me hace muy extremo el Muy término, así extremo, ¿eh? para así, es que así como que, ya dio hijos, ya no me Ya sirve, no sirve. sí, pero sí, pues sí es cuando más empieza la probabilidad de que haya todos estos problemas en el útero, ¿sí? Porque pues pasa la edad reproductiva, que con ello pues vienen todos estos miomas y luego brincan a la menopausia y vienen todos estos problemas de la menopausia y que pues también se relacionan ahí con el útero. Las hiperplasias endometriales, ¿sí? El cáncer cervicouterino, entonces pues sí son muchas patologías que están aquí relacionadas y que pues sí es importante que el esposo también las conozca, ¿sí? Sí, porque no, uno no lo padece, ¿no? No pasas por eso. El Exactamente. hombre tiene otros padecimientos, pero a veces no te imaginas la dimensión que tiene, por ejemplo, esa parte que tocaba duro, y no te imaginabas que era Que eso, era, ¿no? ajá. No saben ni que existía, ¿no? No, o sea, es como no te ha pasado o no te toca a ti dentro de tu círculo familiar, pues no le das mucha importancia, pero cuando te toca dices, ah, cara, Exactamente. es algo que debes de considerar, tener en cuenta y saber de que algún día, como te digo, tu hija, tu esposa, tu Sí, hermana, la mayoría les va a pasar algo, de ¿no? los esposos, pues, lo único, lo poco que conocen de problemas ginecológicos de su esposa son los cólicos que tiene cada mes, ¿no? Sí. Y el periodo menstrual, y eso O porque, la pues, menopausia, o ¿no? la menopausia, sí, porque son cosas que no puede evitar no ver o no saber, Ujú. porque pues lo está viviendo junto a la esposa, pero ya otros temas aparte, pues ya sí desconoce un poquito. Muchas veces la mujer es la que va sola al ginecólogo y se hace sus papanicolau, sus sonografías y a lo mejor no le dice ni al esposo y pues él desconoce todo esto. Y que como cualquier tipo de padecimiento, yo creo que sí es bien importante si sientes algo anormal, bueno, en el caso de la mujer, bueno, incluso también uno, ¿verdad? No dejarte llevar por lo que te dice medio mundo, todo mundo es médico, ¿no? Tómate esta pastilla, esta pastilla me dio mi ginecólogo que para que el dolor de no sé qué, etcétera. Y acuérdate que pues mejor que tú nadie sabe de que no todos los dolores son lo mismo, aunque sean donde mismo, ¿no? Exactamente, y hay Que no traen el mismo ajá, origen. y hay muchos síntomas que nos pueden confundir con otras patologías. Por eso cada paciente pues una paciente es alguien individual, ¿no? Ujú. Entonces tiene que tener su exploración, sus estudios, toda su historia clínica para dar con un diagnóstico de ella nada más, no de la vecina ni de las amigas, ¿sí? Es muy importante eso, que no se automedique. Y te ha tocado alguien que te diga, quítame la matriz porque pues ya no la uso. Sí, 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 es muy común, que te digan, bueno, yo ya, incluso desde la edad reproductiva, que ya no piensan tener hijos y que están en los 30 todavía y te dicen, pues ya quíteme la matriz, ya no quiero estar arreglando, no quiero tener cólicos, pero pues esto no es una indicación para quitar un útero, ¿sí? O sea, no es de que Este, llegues así como a la farmacia y deme un curita y ya, ¿no? Exactamente, no son así las cosas, pero pues como tú dices, muchas veces incluso hasta los médicos les dicen ya esa matriz ya no le sirve más que para problemas, ya hay que quitarla, sí, pero pues no es una indicación para quitarla y en lo personal, en mi práctica privada, pues no, si una paciente me pide eso, pues no la voy a quitar, a menos que tenga una indicación verdadera para Ajá. quitarla, sí, Como en el porque caso del sería, mioma. exactamente, sería someter a una paciente a una cirugía
que tal vez ponga en riesgo su vida. Una cirugía no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tiene muchos riesgos y operarla nada más porque ya no quiere menstruar o por los cólicos, pues no está indicado. Entonces, volviendo al tema de los miomas, ¿qué más nos puedes platicar de los miomas? Pues lo que les comentaba al principio es algo muy importante, que son tumorcitos benignos, ¿sí? Eh, Eso es importante que las pacientes sepan porque muchas veces dicen, tengo un mioma, pero ¿qué es? ¿O qué? O muchas veces las pacientes llevan con un diagnóstico de miomatosis al consultorio y creen que ya traen un cáncer porque traen un tumor. Sí, entonces es muy importante que lo primero que sepan es que un mioma pues es un tumor benigno de la matriz, ¿sí? Que causa muchos síntomas cuando se pone este rebelde ese mioma, ¿sí? Que puede causar los dolores muy intensos, el sangrado, sí, pero que pues afortunadamente es benigno, sí, y un porcentaje muy alto de las mujeres en edad reproductiva tienen miomas, incluso pues no lo saben, sí, porque hay tumores de muchos tamaños, entonces si le hiciéramos una sonografía a todas las pacientes en edad reproductiva, pues un alto porcentaje de ellas encontraríamos miomas ahí y que a lo mejor ella dice, pues yo no tengo ni sangrados anormales, ni tengo molestias, pero ahí están los miomitas, ¿sí? Y como mencionaba, ya hasta que empiezan a dar síntomas, muchas veces es cuando acuden al ginecólogo. Y que tiene un efecto secundario, que fue lo que le pasó a este, orinaba mucho, o sea, como una embarazada, ¿no? Orinaba Exactamente. mucho, el estreñimiento porque estaba aplastando los intestinos, Ajá, ¿no? sí, Al igual que porque la vejiga. ajá, el útero pues está entre la vejiga y el recto, ¿sí? Entonces, cuando crece un tumor de este tamaño, pues obviamente va a tender a aplastarlo, ¿sí? Entonces, estas pacientes con miomas de elementos tan grandes, de tamaños tan grandes, pues van a aplastar la vejiga. Entonces, apenas se llena y la aplasta y ya quiere hacer pipí la otra vez la paciente. Y Ujú. luego hacia el otro lado, pues no deja que la paciente tenga evacuaciones normales, ¿sí? Entonces, por eso estas pacientes a veces tienen estas ganas de ir al baño de una manera constante, a orinar, o están estreñidas, ¿sí? Entonces, ¿qué cuidados le recomendarías a la mujer en general? Es muy importante la consulta anual, ¿sí? En todas las mujeres en edad reproductiva, que tengan su consulta anual con ginecólogo, que tengan su papá Nicolau de una manera anual, ¿sí? Y que no dejen de pasar los síntomas, ¿sí? Que, No es normal que una paciente tenga sus periodos menstruales muy abundantes, ¿sí? Ni que tenga periodos menstruales tan seguidos, ¿sí? Entonces a veces la mujer dice, ay, mis periodos así son, ¿sí? ajá. Yo así arreglo más de 8 días y me gasto más de 5 toallas al día, pero para mí es normal, ¿sí? Entonces, pues no es normal estos sangrados abundantes. Muchas veces a lo mejor el mioma no da dolor, simplemente está dando sangrado por la ubicación, porque te decía, los miomas pues crecen donde ellos quieren. Sí, dependiendo de la ubicación, pues van a ser los síntomas que veamos en la paciente. Pues a veces es el puro sangrado, a veces tenemos pacientes también que tienen dolor al tener relaciones sexuales, ¿sí? Que se llama dispareunia, que es otro síntoma también. A lo mejor ella nomás tiene eso y lo deja pasar desapercibido, Que sí, es ¿sí? normal, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que no sea normal, pues son síntomas que debe comentarle a su médico, la paciente luego. Sí, pero si no va a una consulta y deja pasar esos síntomas o los toma como normales, pues luego nos llegan ya con esos extremos del tamaño de los miomas, ¿sí? O muchas veces también nos llegan las pacientes con hemoglobinas muy bajas, ¿sí? Porque es tanto el sangrado que llegan con hemoglobinas bien bajas donde la paciente ya se marea cuando se levanta, ¿sí? Le duele la cabeza, se siente como que no puede respirar. Sí, que ya son síntomas de Que es como hemorragias cuando graves. también les da como una anemia, ¿no? Sí, son la anemia, la hemoglobina tan baja que a veces presentan, incluso a veces ni así van al médico. A veces ya van porque las llevan los familiares o a veces porque ya de plano no aguantan. O Sí, porque tiene un dolor muy intenso. exactamente. Y por ejemplo, en tu caso personal, más o menos al mes, como cuántos atiendes de miomas.
de mioma. pacientes con mioma? Sí, es muy variable, pero sí, te digo, en todas las pacientes que hacemos sonografía, vamos a encontrar en muchas de ellas miomas de manera incidental o de rutina, ¿sí? Y dice, pues si yo ni tengo ningún síntoma, pero sí, en muchas de ellas que hacemos consulta de rutina, van a estar ahí los síntomas, los miomas, perdón, presentes. Entonces puede haber miomas que al principio son asintomáticos. O sea, no te Exactamente. causa nada, está Ajá. ahí, está creciendo, Sí, no le incluso pasa muchas nada. pacientes pueden llegar a la menopausia y pues se mueren con sus miomas y nunca supieron que tuvieron miomas, ¿sí? Porque pues es otro porcentaje, es el que sí presenta los síntomas, ¿sí? Que son las que vemos O pues ya en como, quirófano. o como lo que comentamos, que mucha gente normaliza los síntomas o los justifica, ¿no? Sí, lo Ah, no, normaliza, y acabo que mi comadre me dio una pastilla para eso. exactamente. Sí, es un término muy bien dicho, el normalizar los síntomas, normalizar el sangrado, normalizar el dolor, y pues dejan de ir a una consulta ginecológica. ¿Alguna cosa que desees agregar? Pues yo creo, en resumen, diría que no dejen de ir a su consulta ginecológica anual, ¿sí? Porque a veces de una consulta a otra, que es de un año a otro, pueden aparecer los miomas o pueden crecer los que ya estaban, ¿sí? Entonces es muy importante estas revisiones de rutina. Ok, muy bien, muchas O para dar un gracias. tratamiento, ¿verdad? A tiempo. Ajá, muchas gracias. Vamos a poner tus redes sociales, tu teléfono para quien quiera contactarte Claro que y que sí. si quieran hacerte pues, más preguntas, a lo mejor se nos fueron al aire más preguntas, Sí, ¿no? el tema de miomatosis pues es un tema muy extenso, pero cualquier duda pues estamos ahí en redes, ahí van a aparecer los teléfonos y cualquier cosa pues en la consulta ahí también pueden acudir. Perfecto. Muy buen médico, el doctor Alonso Aranda. Por último, ¿cuáles son tus redes sociales? Ok, estamos en Facebook, en Instagram como doctor Alonso Aranda y mi número de teléfono donde pueden sacar alguna cita es 614-355-8138. Perfecto. Les recomiendo. Muy buen médico. Muchas gracias. Muy buen médico. Gracias. Y cualquier duda o sugerencia, lo vemos en las redes sociales. Gracias.